amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio, libro y otras interferencias. Es un gusto retomar el canal después de un tiempo, un descanso, tras terminar mis estudios de posgrado. Así que, pues aquí estamos nuevamente con comentarios sobre cine, literatura, videojuegos, arte en general. La idea es darle más continuidad al espacio, tratar de ser un poco más dedicado, ¿cierto? Y entregar al menos uno o dos videos a la semana. Inicialmente mi plan es poder subir un video los días viernes y domingos, así que estén atentos. Solo me queda agradecer a quienes vienen siguiendo el canal ya desde hace algún tiempo, compartiendo los videos, dando like, y pues a los que visitan por primera vez el espacio, espero que disfruten este comentario de hoy. Y pues suscríbanse al canal, denle click a la campanita para las actualizaciones. Y sin más preámbulos, hoy quiero hablar de Jojo Rabbit. Es la última película del director neozelandés Taika Waititi. En videos anteriores ya había comentado el cine de este director. Había hecho una especie de semblanza general de varias de sus películas. Boy, What We Do in Shadows, The Hunt for the Wilder People. Así que pues si quieren pueden revisar ese video, voy a dejar acá el link y además también en la descripción. Taika Waititi es creo uno de los directores más interesantes dentro del género, no solo de la comedia, sino también ahora ya incursionado en la acción, ya que pues dirigió la última digamos película de Thor dentro del universo de Marvel. Y está preparando pues una cuarta entrega del Dios del Trueno. Así que es un director bastante prometedor, con una carrera principalmente centrada en el humor, y Jojo Rabbit no es la excepción. Esta es una película que creo puede resultar polémica y generar cierta discusión, sobre todo porque uno de los protagonistas es Hitler. La película se centra en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y narra pues la historia de Jojo Wetzler, este joven, digamos, fanático de las juventudes nazis, un joven de 10 años más o menos, que pues como muchos es arrastrado, digamos, por la propaganda nazi, por el fervor que hay hacia la figura de Hitler, la SS y digamos todo el Tercer Reich. Entonces pues es un joven que crece en este medio, en este contexto. Hay que entender que su fanatismo, su fe ciega en el régimen y en la ideología nazi es producto del medio. Eh, en contraste tenemos a la madre de Jojo, interpretada por Scarlett Johansson, Rosie, y ella más bien es una mujer que pese a el contexto que viven en ese momento, pese a lo duro de la guerra, pues trata de mantener una actitud positiva y trata de no juzgar a su hijo, sino tratar de entender de algún modo pues cómo el medio ha influido en su personalidad. Y por otro lado pues tenemos otros personajes interpretados por Sam Rockwell, que es una especie de general dado de baja, que tiene como misión entrenar a pues jóvenes aspirantes digamos, jóvenes que están aspirando a ser parte de las fuerzas militares nazis. Ya estamos, digamos, en la película en los últimos momentos de la guerra, cuando ya prácticamente han caído ante los rusos, los aliados ya están, digamos, cercando a las fuerzas nazis. Entonces no se ve, digamos, la expansión del Tercer Reich en su máximo esplendor, sino que se ve la caída, la decadencia. Y pues en ese contexto el personaje de Scarlett Johansson, que tiene a su cargo la crianza de Jojo, pues es un personaje que genera una resistencia ante la guerra y ante pues todo este, digamos, lavado de cerebro que genera siempre una ideología dictatorial. Mm, y además pues es de algún modo no solamente una resistencia frente a la ideología, sino que literalmente ella tiene refugiado a una joven judía en una especie de, no ático, pero digamos en un pequeño cuarto que se encuentra en las paredes de su hogar. Así que, y además genera panfletos y hace contraespionaje. Entonces, de algún modo, pues la película genera esa tensión, ¿no? Entre, por un lado, personajes
alemanes sumamente ciegos en su fe frente al régimen, y por otro lado personajes que son una resistencia frente a lo que está sucediendo en Alemania en ese momento. La película, en términos de estilo, recuerda mucho al cine de Wes Anderson, el director de Moonrise Kingdom, Rushmore, Life Aquatic de Steve Zissou, quizá Hotel Budapest. Es un director también que trabaja entre el drama y la comedia. Creo que Taika Waititi aquí, no solamente con los colores, con la fotografía, hay unas tonalidades pasteles, una especie de también atmósfera como de cuento infantil, y ciertos matices del humor pues están muy cercanos al cine de Wes Anderson. Sin embargo, yo creo que prevalece mayormente el estilo satírico de Taika Waititi. Si han visto otra de sus cintas, sobre todo la de los vampiros, What We Do in Shadows, pues podrán ver que él está más cerca de lo que hacía en sus comienzos Mel Brooks, o quizá también Monty Python. Y esta película, pues con la presencia de Hitler como amigo imaginario de Jojo, pues tiene esos elementos, ¿no? O sea, esos elementos paródicos, esos elementos absurdos, que creo que lo alejan un poco del tono más, digamos, del humor y la manera en que maneja Wes Anderson la tragedia, el drama, los conflictos familiares, las relaciones humanas. Hay elementos similares, pero creo que prevalece el estilo de Taika Waititi. Sobre todo también en las relaciones que hay entre los personajes que resultan fuerzas en pugna. En este caso, pues es la relación entre Jojo y la joven nazi, perdón, la joven judía Elsa, que está refugiada en su hogar, y que al parecer al comienzo esto nos demuestra como, o sea, nos expone una relación que pareciera que no podría fructificar. Parecieran enemigos naturales o personalidades muy opuestas. Elsa tiene 16 años, es una joven judía obligada prácticamente a perder parte de su infancia y su juventud como refugiada, escapando con la ayuda de vecinos que han tenido pues la amabilidad de cuidarla, protegerla de los campos de concentración, una persona que ha perdido todo, y pues se encuentra con Jojo, este joven de 10 años, que al comienzo pues la ve como un monstruo y se deja llevar por todos los prejuicios y los estereotipos que le han inculcado a través de la propaganda y digamos la ideologización, ¿no? Este proceso de lavado de cerebro que usualmente las dictaduras y los regímenes de facto establecen. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en The Hunt for the Wilder People. En esa película, pues el personaje interpretado por Sam Neill, este cazador analfabeto, mayor, agrio, se encuentra con el joven, ¿cierto? Hip hopero, rebelde, que en un comienzo parecen figuras que no van a poder generar una cohesión, una amistad, que ahí no va a fructificar una relación, pero pues se genera este choque intenso en un comienzo, pero que pues luego va decantando y va generando un cambio en ambos, ¿no? Este choque de personalidades, esta intersubjetividad muy interesante, que es algo que Taika Waititi desarrolla, también los dramas familiares en Boy, ¿no? Y las parodias, creo que hay una condensación de sus temas y también incluso hasta en Thor, o sea, si ven esa Thor y la comparan con las dos primeras, ¿cierto? La dirigida por Kenneth Branagh, la segunda no recuerdo quién era el director, pero que es muy mala, pueden ver cómo Thor parte como un personaje como es él, ¿no? Soberbio, un dios, magnánimo, hedonista en alguna medida, pero va perdiendo todo. En esa película él pierde todo, o sea, sus amigos, la fuente de su poder, su ojo, a su padre, y se reconstruye, o sea, de algún modo. Claro, obviamente aquí el riesgo es mayor, estamos tomando un elemento histórico, delicado, ¿cierto? El Holocausto, el régimen nazi, la Segunda Guerra Mundial, y pues también vemos la deconstrucción de este personaje de Jojo, pero también lo vemos en el personaje de la joven, ¿no? Como ella también ha ido evolucionando su pensamiento y vemos este choque de personalidades que se reflejan, que de algún modo se contraponen, pero luego de algún modo también pues generan una especie de síntesis.
Es algo que Taika Waititi creo que desarrolla muy bien en su cine al trabajar con los personajes. Eh, Hay tres elementos que para mí son claves en esta película para poder verla más allá de simplemente ser una parodia de un momento histórico particular o de una película antinazi o que ataca, digamos, a ese régimen en particular. Creo que por un lado tenemos la propaganda, por otro lado tenemos el tema del, de la propaganda, sobre todo en los menores, en personas que aún están desarrollando su conciencia, pero en general cómo la propaganda y las ideologías terminan generando esquemas de odio en cualquier época. Luego, otro tema importante es el de los amigos imaginarios, que también quiero pues indagar un poco en eso. Y finalmente, un tema también crucial es el de la parodia y el humor como una forma pues de construir de algún modo estas ideas férreas, estas ideas fuertes que van estableciendo las ideologías. Eh, Primero, pues con respecto a la propaganda, a lo largo de la cinta hay muchos momentos en los cuales vemos mm, propaganda distribuida dentro del escenario. O sea, Jojo interactúa con no solamente toda la iconografía nazi, los uniformes, la vestimenta. Cuando está en el campamento prácticamente es como si un niño estuviera en un campo de Boy Scouts, o sea, en un pequeño club, en un grupo. De algún modo, de esa manera se logra mostrar cómo pues, se concientizaba desde muy temprana edad y cómo se insuflaban ideas que incluso eran ridículas, o sea, ridículas con respecto a los judíos, con respecto a los rusos, con respecto a los gitanos, con respecto a los homosexuales. O sea, cómo eh, la propaganda va generando esta especie de estereotipos bastante reduccionistas de otras culturas y otros grupos sociales. Por otro lado, hay que entender que durante esta época, y en general siempre ocurrió así, la propaganda busca sobre todo llegar a los más jóvenes o a las mentes más influenciables dentro de determinados sectores y edades a través de elementos que consumimos a diario. En trabajos que he realizado dentro de mis investigaciones literarias y también en otras lecturas, he podido pues, encontrar información bastante detallada con respecto, por ejemplo, al rol que los cómics jugaron durante la Segunda Guerra Mundial, tanto para los grupos fascistas como también para los grupos más democráticos o que se llamaban aliados. O sea, siempre ha sido una herramienta. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, fueron personajes que tomaron cierto cariz dentro de estos periodos de entreguerras. Y surgieron también personajes como Capitán América o el Sargento Rock o Sargento Savage, un montón de personajes que de algún modo pues fueron tomando una preponderancia para los movimientos antifascistas o incluso dentro de los mismos regímenes. En Italia se intervino muchas revistas que eran dirigidas para niños, que en un momento tenían una finalidad didáctica, lúdica, para entregar propaganda directamente. Los afiches, los comerciales, las marcas. En general, la propaganda pues, nos inunda y finalmente termina distorsionando muchas ideas que van formando nuestra educación sentimental. Y aquí en Jojo Rabbit eso se ve claramente. Sobre todo porque hay un momento muy claro en la película cuando el personaje está interactuando, de hecho, con una imagen de Hitler y se ve el rostro, ¿cierto? Pétreo, férreo del dictador. Sin embargo, él cuando pone la mano, pues cambia una sonrisa amigable, porque de algún modo Jojo ve en este sujeto una prolongación, por un lado, de su padre, ya que el papá no está, se da a entender que desapareció en combate o que fue un desertor. Eso nunca queda totalmente claro, pero pues su paradero es desconocido. Entonces desarrolla esta especie de digamos, llena este vacío, esta carencia con la figura de Hitler, como si fuera un amigo imaginario, pero un amigo imaginario con un tono bastante inocente de algún modo, o sea, y eso es probablemente uno de los elementos polémicos de esta película, uno de los elementos probablemente que muchos pueden llegar a cuestionar, o sea, cómo humanizar la figura de este sujeto que históricamente es la representación del mal absoluto. Pero aquí Taika Waititi quiere mostrar
eso, quiere mostrar la inocencia, quiere mostrar cómo la propaganda actúa y cómo de algún modo, pues, este niño que tiene carencias, que tiene, digamos, debilidades, que tiene necesidades también en su formación, pues se encuentra en este personaje histórico que para muchos en ese momento en Alemania significó un resurgir. Hay que pensar históricamente qué pasó con Alemania luego en la Primera Guerra y cómo esto es aprovechado por Hitler y su grupo para generar una especie de nuevo hombre alemán y recuperar pues el esplendor imperial que tenían. Y pues esto obviamente afecta tanto a adultos como a niños, y como la perspectiva de la película, del relato, está contado a través del imaginario de este pequeño, pues la figura del amigo imaginario es esencial. Y creo que es no solo una movida arriesgada, sino una movida muy inteligente que debe mostrar la psique del joven, cómo de algún modo pues su fanatismo es ciego, pero también va de la mano con su inocencia, con sus propias necesidades como ser humano. Pero obviamente no quedan ahí, o sea, el personaje tiene un arco que evoluciona y como él mismo, al interactuar con Elsa, al interactuar con su madre, al interactuar también con las ideas estúpidas que le van dando pues otros adultos y otras personas, incluso amigos de su edad, al interactuar con la violencia, con la brutalidad, pues se va dando cuenta que él ya no quiere ser eso, que simplemente pues ha sido víctima finalmente del arrastre de esta gran marea ideológica que lo ha llevado a convertirse en un fanático ciego, incluso a costa en algunos momentos, tratar mal a su madre, ignorarla, considerarla una traidora. En ese sentido creo que es importante pues este juego intersubjetivo que hay con la madre, que por un lado ella dice, o sea, en una parte que también es crucial para entender este quiebre con la propaganda, este quiebre a nivel emocional que genera la película, cuando la madre le dice, pues sí, preferiría irme a Francia o vivir en otro lado, no en este país en guerra. O sea, no es que odie mi país, pero odio la guerra. Entonces, la película trata de mostrarte que en ese momento, pues, las aguas estaban divididas. Y es cierto, o sea, si uno lee documentos históricos, lee otros materiales, probablemente no todas las personas que estaban en ese momento ahí eran nazis, no todos los alemanes estaban a favor de eso, pero era tu hogar, era el lugar en el que vivías, era el lugar que estabas. No es que te pusieras a favor, simplemente tenían que sobrevivir y en algunos casos, pues, hacer lo que pudieran con lo que en algún momento el contexto les daba. Y eso también se ve en la película cuando en un punto ven Jojo y su madre a un grupo de desertores o de vecinos que no soportaron más quizá la presión del régimen y terminaron pues ayudando a otros o finalmente haciendo contrapropaganda o oponiéndose incluso a una medida injusta, a una ley punitiva, y los colgaban públicamente, y el hijo Jojo le dice a su madre, o sea, ¿qué les pasó? ¿Qué hicieron? Y ella le dice, o sea, con un tono muy resignado, pero a la vez también decidor, pues hicieron lo mejor que pudieron. Y de algún modo, pues la película te muestra esa pugna, ¿no? Entre lo que es la propaganda avasalladora y lo que son las relaciones ya más íntimas. Creo que en esa medida la película con ese elemento simplemente rompe con esta idea que el espectador puede tener del film al decir simplemente una película histórica sobre el régimen nazi. Creo que es una película que en realidad trata sobre todas las formas de odio y de ideologías que pueden invadirnos y que pueden determinarnos y que pueden hacer que finalmente terminemos viendo enemigos en todas partes, levantando cacerías de brujas, generando cualquier tipo, o abrazando cualquier movimiento sin una mínima reflexión o crítica personal. O sea, cuando tú de algún modo pues difuminas todo tu conciencia, tu razonamiento, y te dejas llevar por una idea y la abrazas sin cuestionar incluso ideas injustas que puedan haber dentro de incluso quizá un movimiento que en esencia pueda parecer muy justo, muy loable, pero cuando dices, no, voy a seguir las ideas del partido, las ideas del gremio, las ideas del movimiento, y finalmente terminas tú también volviéndote una especie de cazador, reduccionista, viendo enemigos en todas partes. Entonces, creo que la cinta utiliza el elemento histórico, toma esta historia que está basada en una novela, la adapta, pero para hacer una metáfora, una alegoría finalmente de cómo las ideologías nos terminan deshumanizando o terminan de algún modo, sobre todo, destruyendo nuestra subjetividad. Y la evolución del personaje Yoyo es, creo,
crucial para entender pues cómo de algún modo este proceso le permite a él liberarse de esas ataduras, ¿no?, ideológicas. Luego, el amigo imaginario. Hay grandes películas de amigos imaginarios. Eh, eh, por ejemplo, True Romance, el cómic de Preacher. Ahí el amigo imaginario es John Wayne. En True Romance, que el guion es de Quentin Tarantino, el amigo imaginario es Elvis Presley. En este caso, el amigo imaginario es Hitler. Y creo que es, claro, en ese momento la película da cuenta de esto de una forma crucial cuando parte con la música de los Beatles, pero en alemán. Cuando da cuenta del nivel de concientización y de importancia que tenía para las juventudes Hitler como figura mesiánica, icónica, como esta especie de teología del poder. Si uno compara las imágenes documentales que utiliza la intro del film de Jojo Rabbit con la música de los Beatles, y ves un concierto de los Beatles y piensas en lo que en algún momento Lennon dijo, pues si éramos más grandes que Jesucristo, es cierto, o sea, la música, el arte, finalmente la industria del entretenimiento y la industria de la política generan estas figuras mesiánicas, estos caudillos, y para muchos en ese momento, y incluido en este relato Jojo, ¿cierto? Pues esta figura de Hitler era eso, o sea, era probablemente su salvataje emocional, y era su pivote y su brújula y su compás moral. Sin embargo, la película muestra una evolución en este personaje que parte como una sátira un poco frívola, superficial al comienzo, porque pues, se ve muy absurdo, bastante camp la imagen de Hitler, bastante kitsch en sus, digamos, intervenciones, cuando están en el campamento, cuando Jojo está interactuando con sus amigos, con jóvenes que de algún modo pues abusan de él o quieren golpearlo, tratarlo mal, se burlan de sus torpezas o su falta de habilidad en el campo de batalla, en el campo de entrenamiento. Siempre está ahí ese personaje para de algún modo darle confort. Finalmente podría haber sido otro personaje, podrían haber utilizado como amigo imaginario a un general de la SS, pero pues no, o sea, Taika Waititi con su humor busca de algún modo pues hacer más patente este tema de la ideologización, el tema de lo panfletario del momento, y utiliza a Hitler. Y pues el personaje va evolucionando también. A medida que es interesante ver, a medida que la mente de Jojo evoluciona, que su sensibilidad cambia, sobre todo en su relación con la joven judía, cuando entiende que ella es también una persona y no un estereotipo, no un monstruo como se lo ha pintado en ese momento la historia y la ideología nazi. La imagen de Hitler va tornándose cada vez más agresiva. Parte siendo una especie de consejero, un amigo, un cómplice, y muchas veces una especie de fuerza que lo alienta, que le da confort, que de algún modo pues limpia incluso sus lágrimas o le da un apoyo moral cuando está en sus peores momentos, pero luego termina volviéndose una figura cada vez más retorcida y oscura al punto de ya desenmascararse y mostrarse la ideología tal cual. Entonces, en este caso, en la película, Hitler encarna esa máscara, ¿no? Es esa especie de fuerza que tiene la propaganda y busca cómo seducirte, cómo encantarte, cómo buscar tus puntos débiles, cómo encantarte, pero luego se muestra tal cual es, ¿no? Con todos sus tentáculos y cómo quiere de algún modo pues ya determinar tu personalidad, determinar tus ideas, y ahí yo creo que ese es el punto de quiebre en el cual yo dice, no, basta, o sea, ella es mi amiga, este régimen terminó matando a mi madre, ha destruido todo lo que tengo, me ha quitado todo, me ha deshumanizado, no entendía, y eso es muy fuerte en la película, y creo que Taika maneja muy bien ese equilibrio entre la comedia y la tragedia, en el punto en que él no llega a despedirse de su madre. Eh, y él siente que de algún modo, pues, su madre se fue con la idea de que su hijo era el enemigo. Ellos no tuvieron esa oportunidad de despedirse, pero es curioso porque el papel de Scarlett Johansson es muy importante en la cinta,
porque la madre sabe y se da cuenta, va viendo cómo él evoluciona. Ella desconoce que Jojo sabe que ella tiene a una refugiada en su casa, que dentro de lo que es el régimen ella sería una traidora, llamada una traidora y que por eso muere, y también que su madre hace espionaje y entrega panfletos e información y trata de ir en contra del régimen. O sea, se separan como enemigos, pero en el fondo creo que Yoyo termina de entender que su madre sabía y que siempre, con todos sus consejos, con sus palabras, incluso simplemente con su presencia, con ciertos actos, gestos, lo que buscaba era de algún modo orientarlo. Sabía que finalmente Yoyo iba a tomar la decisión correcta. Y ahí es donde se produce este juego de espejos o este juego de intersubjetividades, esto que digo de cómo el humor y cómo también el amor, en este caso, terminan por quebrar estas ideas férreas, porque hay muchos momentos en la película que son reflejo. Desde que Jojo no sabe atarse los zapatos hasta la escena en que nosotros no vemos a, a su madre muerta, pero vemos los pies de ella en un plano y en una escena conmovedora en realidad, en donde Jojo está entregando panfletos para el régimen, porque a esa tarea lo disponen para que vaya entregando panfletos y recolectando también material como latas y cosas no sé, para hacer armamentos, barricadas, y va con un carrito, todo en un juego muy infantil, pero siempre, digamos, dentro de los márgenes de este horror, y pues ve en el mismo lugar donde en algún momento de la película vieron a otros revolucionarios o disidentes colgados, pues ve los pies de su madre, sus zapatos y parte de su gran abrigo verde. Eh, y Yoyo se quiebra y en ese momento sabe que ahí algo se produjo, o sea, finalmente ese régimen terminó por quitarle todo y su estupidez, sus ideas ciegas, el dejarse llevar por esta ideología, finalmente pues no le permitió reconciliarse con su madre o generar ese puente que sí existía, pero que necesitaban decírselo. O sea, no existe ese punto y la única manera en la cual se genera esta especie de reparación o digamos eh, catarsis para el personaje es cuando él asume el papel de su madre ayudando a Elsa, a la niña, a la adolescente judía. Y se repiten diálogos y momentos en escenarios similares, en espacios similares. Y, y creo que todo culmina con la escena final maravillosa cuando ya terminada la guerra, terminado todo la invasión de los aliados, el desembarco en Normandía, llegan, entran a la ciudad, pues se produce una escaramuza muy violenta, caen generales, caen soldados, Jojo queda en medio de la línea de fuego pero se salva, finalmente vuelve a su hogar donde está la chica judía y la saca afuera, ¿no? Como, bueno, al comienzo le miente, tienen una discusión hasta el final como dos hermanos que están en un punto irreconciliable, pero luego finalmente se encuentran eh, y no se dicen nada, pero comienzan a bailar uno frente al otro, en esta especie de espejo, ¿no? Y es algo que su mamá le decía siempre, o sea, que ella amaba bailar y que cuando terminara la guerra lo primero que iba a hacer era bailar, bailar. Y bailan, ¿no? Bailan al ritmo de Heroes de David Bowie. Nuevamente la música genera una especie de elemento co-interpretativo de la historia, una especie hace una especie de complemento a lo que estamos viendo por la letra de la canción y esta idea de mirarse a los ojos, de encontrarse, de reconocerse cara a cara, que el espectador también lo ve, o sea, vemos primero a ella bailar, luego a Jojo y así vemos el intercambio, es de algún modo pues como también la cinta te está hablando, o sea, de algún modo como los personajes están interpelándote, pero ellos a la vez están pues de algún modo reconociéndose como personas libres de todos estos estereotipos y todas estas ideas y todas estas limitantes que nos imponemos, ¿no? Ella judía, él nazi, y finalmente se reconocen como personas que se quieren, como personas que se preocupan la una por el otro. Y de algún modo ahí está todo lo que su madre quizá en algún momento le dijo e inconscientemente él fue absorbiendo, así como también inconscientemente la propaganda fue determinándolo. Finalmente las ideas de su madre se imponen
porque también él confronta la realidad. O sea, la realidad finalmente es la última maestra, la última fuente de conocimiento, cuando él se da cuenta que, pues, digamos, toda su temprana juventud, su niñez y todo porque es un prepuber, pues ha estado marcado por casi una bruma ideológica que lo ha tenido como un zombie, como un robot. Y eso también en la película está sutilmente, o sea, o quizá no tan sutilmente, pero está, porque en un punto lo visten como robot, como una especie de idea de robot, y lo envían a buscar materiales para hacer trincheras y armas. Y Jojo constantemente está siendo bombardeado por esta propaganda, por las enseñanzas de la SS, por la enseñanza de los generales, de los líderes, de la educación que le dan. Y constantemente ese es el temor también de su madre, ¿no? De que nunca ella logre disipar esa bruma que existe sobre él y que termine convirtiéndose en un robot, en una especie de autómata. Y entonces la película tiene esa tensión constante. Creo que es una cinta muy interesante que, como les digo, de esos tres puntos, los amigos imaginarios, estas ideas reflejas que muestran pues, la deconstrucción de cómo las ideologías nos van determinando y por otro lado el tema de la propaganda, cómo el autor, en este caso Taika Waititi, lo trabaja con el humor, lo trabaja con escenas muy bien construidas, emotivas, con la parodia y sobre todo con diálogos y elementos también tomados de la literatura y tomados de la música que interactúan muy bien con la trama. La poesía de Rilke, que está ahí transversalmente, la música de Tom Waits, de los Beatles, la música de David Bowie, que también están ahí, porque finalmente también es la historia de un adolescente y lo difícil que es crecer. Aparece la canción de I Don't Wanna Grow Up de Tom Waits. O sea, hay muchos elementos. Creo que es una película con muchas capas, una película bastante interesante. Creo que es una película que no te deja indiferente en ninguna medida. Tienes que tomar una postura frente a ella porque la película de algún modo te obliga a hacerlo, sea porque el tema es histórico, sea porque es una situación que vio la humanidad, pero que aún sigue vigente. Las guerras todavía en Medio Oriente, en parte de Europa, incluso en Latinoamérica, están ahí distintos movimientos fascistas que todavía perviven o movimientos que se dicen democráticos, pero que también tienen un germen de determinismo, un germen de ideologización, están ahí. Todos esos elementos finalmente hacen de esta película una gran alegoría, una gran metáfora en contra del odio, en contra de los lavados de cerebro, en contra de las formas de determinación que el sujeto enfrenta. Entonces, creo que es una cinta que hay que verla más allá de simplemente una parodia al nazismo. No es una cinta tampoco como El niño del pijama a rayas o incluso La vida es bella de Benigni. Tiene otra forma de humor y creo que en ese sentido pues es una película que merece la pena verla e incluso ya si la han visto volver a verla y detenerse en varios puntos cruciales de la historia. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente agradecer el que pasen por el espacio, que revisen el canal, vean los videos, comenten. Es un espacio abierto, amigable, en verdad es un espacio para el diálogo y pues para comentar libros y otras interferencias que nos gustan. Así que pues si les gustó el video, denle like, compártanlo. Si no les gustó, pues también puñito abajo, como quieran, no hay problema. Suscríbanse al canal. Gracias por compartir y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Ahora sí, prometido, con mayor continuidad. Voy a tratar de estar subiendo videos todos los viernes y todos los domingos. Muchas gracias y hasta pronto.